Porque Facebook nunca te devuelve tu contraseña. Cambiaste de computadora, quieres iniciar sesión, pero la contraseña que usas la tienes desde que Daddy Yankee sacó Gasolina y nunca la habías tenido que escribir otra vez. En criollo se te olvidó. Por suerte, ahí con letricas pequeñas hay un texto que te mira con ojitos diciendo ¿has olvidado tu contraseña? Le das con la esperanza que te diga cuál es tu contraseña para no tener que pensar en otra, y lo que te aparece es una serie de pasos para verificar que eres tú y finalmente una casilla para que cambies de clave. Y ahí estás tú tratando de mil maneras que te dé tu jodida contraseña anterior y al final te acabas rindiendo y le haces caso al sistema escribiendo otra. Con lo fácil que es que me diga cuál es mi puta contraseña, dices, pero lo que no sabes es que si el sistema es capaz de hacer eso, muy probablemente está mal diseñado. Hoy vamos a hablar de cómo se almacenan los datos sensibles en una base de datos y la diferencia entre algoritmos de encriptado y de hashing. Pongámonos en situación hipotética. Eres una persona que recibe secretos de mucha gente escritos en papel y tienes que guardarlos en una caja custodiada por ti mismo. La gente puede pedirte sus papeles de vuelta para leerlos o hacerles cambios y devolvértelos. Tú puedes leerlos, pero tienes que asegurarte que nadie más pueda si el secreto no le pertenece. Así como está el sistema, si algún mañoso mira dentro de la caja, un descuido tuyo puede que agarren papeles ajenos y tú no puedes permitir que esa información se filtre. ¿Cómo lo solucionas? Bueno, aprovechando que tú sí puedes leer los papeles, te ocurre inventar una regla de cambio y aplicarla a los mensajes que recibes. Si la regla de cambio es, por ejemplo, cada letra del mensaje se rota 2 posiciones a la derecha en el alfabeto, cuando recibes un hola terminas con este mensaje de aquí y esto es lo que guardas. En teoría, mientras nadie sepa cuántas veces tiene que rotar las letras, puede chismosear todo lo que quiera que nunca va a encontrar el mensaje original, o eso piensas tú. Lo único que tienes que guardar bien es justamente cuántas veces tienes que rotar las letras, y bueno, saber que tienes que rotar letras. Si alguien quiere leer su mensaje o modificarlo, tú lees los garabatos guardados, aplicas la regla inversa y le devuelves a la persona pues su mensaje original. Simple. Bueno, esa solución se llama encriptación, la práctica de transformar un mensaje plano en algo ilegible usando un algoritmo y un elemento llamado llave. El algoritmo casi siempre lo sabe Raimundo y todo el mundo, pero la llave tiene que ser privada por obligación. En este caso, el algoritmo es rotar letras a la derecha y la llave es el 2. Podrías implementar otro algoritmo, otra llave o ambas y en todos los casos los resultados serían diferentes. Parece un método totalmente seguro, pero tiene dos problemas. Primero, si alguien agarra un mensaje y sabe cuál es el algoritmo que estás usando, aunque no conozca la llave, si el algoritmo es así de simple, puede ponerse a probar posibilidades hasta que dé con el mensaje original. Probablemente también termine con mensajes falsos legibles por pura casualidad, pero si insiste, es muy posible que también dé con el mensaje que quieres esconder. Esto pues se soluciona casi totalmente con algoritmos más seguros o llaves más complejas, así que no hay mucho pedo la verdad. Pero aquí salta el segundo y más peligroso problema. Si saben el algoritmo y te roban la llave, directamente estás jodido. No creo que tenga que explicar por qué. Y a ver, no estoy diciendo que la encriptación sea insegura, pero sí que existe ese riesgo de seguridad que nace de la necesidad de poder leer los mensajes de nuevo. El algoritmo que presenté se llama Cifrado César y por motivos obvios hoy está jodidamente obsoleto. La gente que se dedica a proteger información ha inventado un chingo de maneras para que los sistemas de cifrado sean casi inhackeables con diferentes algoritmos y condiciones para la generación de llaves. Dependiendo de la sensibilidad de la información a guardar, se deben implementar unas técnicas u otras. No es lo mismo tu contraseña de Facebook que la de tu banco o la de una central nuclear. Y en algunos casos no vale el esfuerzo de implementar un sistema demasiado robusto si la información pues no es de tanta importancia. No es que se tengan que usar métodos inseguros, pero te sorprendería la cantidad de medidas que tiene la información que de verdad importa. Pero lo que sí es cierto es que todos obedecen al mismo principio. Ahora bien, ¿existe algo más seguro? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, lo que resta de este video. Como dije, la brecha de seguridad de la encriptación nace de la necesidad de obtener de vuelta la información legible. Pero, ¿y si no tuvieras que volver a leerla? Pregúntate, fuera del olvidé mi contraseña, ¿de verdad es necesario que tú o alguien más pueda leer tu clave de nuevo? La verdad es que no. Si el sistema es capaz de comprobar que la contraseña que ingresas para iniciar sesión da el mismo resultado después de ser procesada por el algoritmo que lo que está guardado en la base de datos, no necesitas tener que leer el contenido original otra vez. Si por ejemplo tu contraseña es hola y como vimos hace poco el resultado después de manipular la palabra es esto de aquí, con simplemente volver a ingresar algo que genere esa misma cadena bajo el mismo algoritmo y clave basta para verificar que en efecto la contraseña ingresada es correcta sin tener que leer el hola original. Con esa condición la información original es literalmente irrelevante y por tanto puede pasarse por un algoritmo que genere un resultado irreversible destruyendo la información en el proceso. Incluso podemos prescindir de una llave. Damas y caballeros, esto es un hash.
A diferencia del encriptado, se basa en la pérdida de información para generar cadenas de caracteres de longitud estática, dependiendo del algoritmo, y cuya información original es irrecuperable. Así que, aunque un hacker robase una base de datos, se encontraría con un montón de códigos sin sentido desde los cuales no puede acceder al texto original. Ojo, esto no significa que sean inhackeables, solo que la tiene mucho más difícil. Pero aquí viene la primera duda. ¿Cómo funciona esto de la pérdida de información? Excelente pregunta, mi pequeño Timmy. Imagina una función matemática que te entrega el resultado de dividir un número entre 2. Si metes el 6 te devuelve un 3, si metes el 7 te devuelve 3.5. Si quieres repetir el proceso basta con meter el resultado en una función que devuelve la entrada multiplicada por 2. Simple. Pero ahora conecta la salida de esa función que divide entre 2 a una que te devuelve la parte entera de su entrada. Si entra un 3 devuelve un 3, pero si entra un 3.5 también devuelve un 3, está ignorando el 0,5. Quiere decir que ahora no tenemos forma de saber a priori qué número inicial fue el que se usó para generar el 3. De hecho, hay toda una gama de números entre el 6 y el 8 que pudieron dar ese resultado. Se dice que el proceso es ahora irreversible. El mismo principio aplica al hashing, solamente que con esteroides. El algoritmo más conocido es el SHA-256, que genera una cadena de, oh sorpresa, 256 bits independientemente de la información inicial. No es el estándar para contraseñas, que es de lo que estamos hablando aquí, pero seguramente sea el primero que oigas en clase. Ahora tú me dirás, pero si toda una gama de entradas generan la misma salida, puede que el hash de mi contraseña sea el mismo que el de mi vecino Pedro. Y pues sí, en teoría, pero ese queda la cosa. En la práctica es virtualmente imposible. La cadena generada es de 256 bits para el caso del SHA-256, significa que la probabilidad de que ambas claves sean iguales es ridículamente baja. Y si te preocupa que se puede usar esa brecha para generar intencionalmente claves que puedan coincidir con la tuya, pues no te preocupes. La práctica de encontrar un texto que genere un hash específico se llama preimagen y los algoritmos modernos están diseñados para que eso no pase. Con todo eso explicado, pues ya sabes cómo es que funciona la cosa, al menos de manera superficial. El encriptado se usa por un lado para información a la que necesitas estar accediendo y el hashing pues para información que te importa un solete si la lees de vuelta o no. En resumen, la razón por la que Facebook no te devuelve tu contraseña no es por capricho, es porque literalmente no sabe cuál es porque no la guardo en primer lugar. Si no fuera así, la cosa estaría bastante grave. Así que la próxima vez que se te olvide tu clave, deja de intentar recuperarla y más bien invéntate una que sea segura pero que no se te vaya a olvidar, que Facebook no te va a devolver nada.